¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con este video de esta pijama enteriza para niñas y niños. Si te gustaría adquirir los moldes en PDF, los encuentras en mi tienda calliopeblog.com. Comencemos con los moldes. Este cuadro de tallas y medidas estaré dejando en mi página calliopeblog.com. Desde la talla 2 hasta la talla 12. Con estas medidas puedes realizar este trazo. En este paso a paso te indico cómo vas a aplicar estas medidas. Esta vez haré en una talla 4. Comencemos. De borde vamos a dejar un espacio aproximadamente de 6 a 7 centímetros para la salida de tiro. A partir de esta vamos a formar un rectángulo de 21 de ancho por 90 de largo. El largo vamos a medir desde el hombro hasta el largo deseado del niño o de la persona que quieras realizar. Para el ancho ya también sería la cuarta parte de contorno de tórax más la holgura que quieras dar. En caso que quieras hacer por tallas, pues las medidas te dejo por acá, contorno de tórax, para que apliques directamente al trazo. Hasta aquí tengo mi rectángulo de 21 por 90 de largo. Pasemos a la profundidad de escote delantero. Vamos a bajar 7.8 y vamos a formar una recta horizontal como esta. Ahora, para la profundidad de escote espalda, nada más vamos a bajar 1.8 centímetros. De igual manera, vamos a formar otra línea horizontal. En este mismo trazo tenemos dos escotes, delantero y posterior. Ahora, para la sisa, en mi cuadro de tallas me sale 22.5 para una talla 4. Entonces, ya aquí de la parte superior hacia abajo vamos a medir esta medida que nos da. En mi caso, como les digo, es 22.5 centímetros. Y luego trazamos una línea horizontal como esta. Vamos para el siguiente punto, que sería el alto de tiro a partir del cuello. Entonces vamos a medir de arriba, de la parte superior, la medida que nos da en nuestro cuadro de tallas. En mi caso me da 55 el largo total, ya con holgura incluida. 55 marcamos. También trazamos otra línea horizontal. Hasta aquí ya tenemos el escote posterior, escote delantero, la línea de sisa, la línea de tiro y la basta. Por acá, por la sisa, vamos a entrar 1 centímetro. De igual manera en la parte superior para unir en forma recta estos dos puntos. Pasemos hacia el escote. Para el ancho de escote vamos a entrar 7 centímetros. A partir de este vamos a formar el escote delantero y posterior. Miren por acá. Primero el escote posterior. Ahora el escote delantero. De igual manera nos ayudamos de la regla francesa, pero en esta posición. Aquí ya tenemos escote posterior y escote delantero ya listo. Para la inclinación de hombro debemos bajar 2.5 centímetros para todas las tallas a partir de esta línea. A partir de este punto vamos a sacar la manga, pero antes vamos a seguir con el tiro. Dejemos un momento la manga. Vamos a prolongar esta línea de tiro hacia el centro donde está el escote. Ahora, para la salida de tiro delantero en mi tabla de tallas me sale 3.8 para una talla 4. Vamos a salir 3.8 y hacia arriba vamos a marcar 7 centímetros. Vamos a unir con una regla semicurva de esta manera y como ven aquí ya tenemos esta curva del tiro delantero. Para la línea de hilo o de aplomo vamos a medir este punto a este, de un extremo a otro, y sacamos el punto medio, sacamos la mitad de esa medida. Este punto vamos a prolongar hacia abajo y vamos a trazar una línea vertical.
Entonces esta sería la línea de hilo o línea de aplomo. Ahora pasemos a la línea de basta, pues a partir de esta línea de hilo o de aplomo vamos a medir a la izquierda y a la derecha 7.5 para una talla 4. Esta medida también está en el cuadro de tallas que nos indica la medida de tobillo o de basta. Entonces, como me da 7.5, yo marcaré a la izquierda y a la derecha 7.5 centímetros. Ahora, para formar el costado lateral, nada más unimos de esta manera hasta el botapié. En la entrepierna nos ayudamos de una regla semicurva y vamos a unir el tiro hasta el botapié. Entonces aquí ya tenemos todo lo que sería la parte inferior de este enterizo. Nos toca unir el hombro, entonces este 2.5 que bajamos vamos a unir hasta el ancho de escote en forma recta. Vamos a aprovechar en prolongar esta línea para la manga. El largo total de esta manga para una talla 4 es de 38 centímetros, entonces a partir de este punto vamos a prolongar 38 centímetros. La boca de una manga para una talla 4 me sale 11 centímetros. Vamos a escuadrar hacia abajo 11 centímetros. Este sería la boca de la manga. Esta boca de manga vamos a unir hasta el punto de la sisa en forma recta. En este ángulo de la manga y el cuerpo vamos a formar una semicurva de esta manera para dar forma al cuerpo. Para separar la manga vamos a unir estos dos puntos y sacamos el punto medio o la mitad de esta medida. Vamos a colocar este puntito. Por aquí también sacamos el punto medio y marcamos con ayuda de una regla francesa. Vamos a unir estos dos puntos. Aquí tenemos la sisa. Hasta aquí ya tenemos este trazo delantero. A partir de este trazo vamos a realizar el trazo posterior con algunas modificaciones pequeñas. Ahora, para el cierre o botones vamos a dejar unos centímetros más por aquí por el delantero. Para el cierre debe ser de 1 centímetro, o sea, vamos a salir nada más 1 centímetro si deseas colocar cierre. En el caso mío, yo no quise colocar cierre sino botones, entonces este paso que está con línea roja ya no lo tomé en cuenta, sino que corté otra pieza de 6 por el largo de esta pieza, o sea, el largo total. Entonces ese sería nada más para el cierre, pero en caso que quieras colocar botones sería otra pieza de 6 de ancho por el largo total de la línea roja. Ahora sí es momento de cortar esta pieza. Vamos a cortar todo este trazo para guiarnos a partir de esta la parte posterior. Aquí ya tenemos el enterizo. En cuanto a la manga, pues aquí el centro puse doble para que salga una manga completa. Quiere decir la manga de la parte delantera y de la parte posterior. En el caso mío, que no haré con cierre sino con botones, este centímetro que salimos voy a eliminar. Para los botones debe ser una pieza de 3 de ancho, como ya les había mencionado, separado de esa pieza. Ahora sí es momento de calcar. Vamos a iniciar por este centro hasta el tiro. Vamos a calcar el escote posterior, el hombro, la sisa, el costado hasta la línea de tiro. A partir de esta vamos a hacer una pequeña modificación en el tiro y en la basta. Vamos a prolongar la línea de tiro. Para la salida de tiro posterior debe ser el doble de la salida de tiro delantero. Digamos, si la salida de tiro delantero fue 3.8, el doble sale 7.6. Entonces, toda esta salida va a ser 7.6. Entonces, a partir de este punto vamos a formar la curva para la salida de tiro posterior.
Pasemos en la basta. En la basta vamos a marcar 1 centímetro de más para el posterior para luego unir con la entrepierna. Y en el costado de igual manera vamos a salir 1 centímetro hacia afuera y unimos hasta el alto de tiro. Esas son las únicas modificaciones que se va a realizar en la parte inferior. El largo es el mismo largo, debe ser el mismo largo que el delantero. Vamos a copiar esta línea de hilo o de aplomo para que al momento de cortar tengamos en cuenta. En este trazo delantero vamos a eliminar este escote posterior para que nos quede nuestro escote delantero, y como ven aquí ya tenemos los dos trazos delantero y posterior. La diferencia está en el escote, en la salida de tiros y en la basta. Entonces aquí así de fácil podemos obtener estas dos piezas. Este sería los básicos de un enterizo. A partir de esta podemos hacer modificaciones. Como en el delantero voy a hacer un cortecito, para ello voy a entrar 12 centímetros y escuadrar de forma horizontal. De forma vertical también vamos a escuadrar formando un ángulo de 90 grados. Por aquí, por el escote, también vamos a entrar unos 6 centímetros. De este ángulo vamos a subir unos 10 centímetros aproximadamente para unir con una semicurva hasta el escote. En la parte inferior también, como ven aquí, ya hicimos esto de la barriguita, un corte en un color diferente al cuerpo. Antes de separar esta barriguita, pues vamos a hacer la capucha. Vamos a formar un ángulo de 90 grados. El largo de la capucha va a ser de 29 centímetros. Ahora, para el ancho de la capucha, muy simple, debemos tomar la medida del escote posterior y delantero. Por aquí vamos a bajar unos 3 centímetros para el escote delantero. Para esto vamos a medir el recorrido del escote delantero. Esta medida vamos a pasar a partir de los 3 centímetros que bajamos con una semicurva. Nos ayudamos de una regla francesa para formar esta curva, más o menos de esta manera. Ahora pasemos a medir este escote posterior. Esta medida vamos a pasar a partir del delantero. Pasamos esta medida y ponemos este puntito, y de este punto vamos a subir 1 centímetro. Nos ayudamos de esta regla francesa y formamos el recorrido para el escote posterior. Y pues como ven, aquí ya tenemos el recorrido para escote delantero y posterior. Ahora medimos de esta línea hasta donde termina el escote posterior en forma recta. A esto vamos a sumar 2 centímetros y trazamos una línea recta de esta manera. Ahora sí es momento de formar esta capucha, ya sea a mano alzada o con ayuda de una regla. Este sería un básico de una capucha, y a partir de esta puedes hacer muchas modificaciones, ya sea una capucha con forro, sin forro, con vuelta. Para la vuelta yo puse 3 centímetros más. Es momento de cortar esta capucha. Bien, una vez que ya cortamos estos 3 centímetros, vamos a mandar hacia la parte interna para copiar un forro. Miren por acá, ya tengo copiado el forro sin los 3 centímetros de más. Sobre esta capucha vamos a colocar una orejita. Para esto vamos a trazar una línea en el centro de esta gorrita. Separamos esta pieza a partir de esta línea y es en este corte donde vamos a colocar la orejita. La medida de la oreja es opcional. Tú, si deseas, puedes hacer una oreja muy grande, una orejita pequeña, y depende mucho del dibujo animado que quieras realizar. Para terminar con el trazo, separamos la barriga del cuerpo. Hasta aquí ya tenemos completos los moldes. Es momento de cortar en tela. Debemos dejar el margen de costura de 1 centímetro.
tanto los cortes como al costado, en la parte superior y en la parte inferior. Comencemos a cortar en tela. El material que estoy usando es una tela peluche en 2 colores, bueno, en 3 colores porque no me dio la tela. Debes usar 2,5 de tela para una talla 6. Los moldes descargables ya tienen margen de costura, pero si realizaste con tus medidas debes agregar margen de costura de 1 centímetro. Una vez cortado vamos a tener estas 2 piezas delanteras, también tenemos otras 2 piezas de la pechera, este último que sería para los botones. En la parte posterior pues tenemos solo un corte que sería este, se va a cortar por 2 piezas. También tenemos esta capucha que son 2 cortes, cada corte debe tener 2 piezas. Tenemos las orejitas depende mucho al gusto de cada uno, si quieres más largo también puedes hacer o si quieres más cortito también. Con este molde vamos a sacar 2 en rosado y 4 en color blanco o beige. También tenemos la manga que se va a cortar por otras 2 piezas. Por último, cortaremos el forrito para la capucha que son otras 2 piezas. Iniciemos con las orejitas. Para esto en el trazo quitamos 1 centímetro por todo el contorno. Una vez que quitamos este centímetro, en estas 2 piezas de color rosa vamos a hacer lo mismo. Nos ayudamos del trazo y quitamos ese centímetro al tamaño del trazo. Sobre esta orejita blanca colocamos esta rosada. Esta pieza rosa volcamos hacia la parte interna del contorno 1 centímetro para pasar un pespunte y pues de esa manera vamos a sujetar estas 2 piezas. Muy bien, ahora vamos a enfrentar cara con cara estas 2 piezas y vamos a unir. Pasamos costura por todo el contorno a 1 centímetro. Quitamos el excedente de esta costura o haremos unos piquetes para que el momento de voltear nos quede muy bien. Pasemos a la capucha. Tenemos estas 2 piezas. Es momento de unir. Para ello enfrentamos cara con cara, alfilereamos. Pero antes de coser vamos a colocar la orejita. Para esto de la parte superior marcamos unos 7 a 8 centímetros y pues en la parte interna, o sea por la parte inferior, entre estas 2 piezas vamos a colocar esta orejita. Colocamos alfileres y pasamos costura. Algo así quedaría. Vamos a enfrentar la otra pieza para unir todo el contorno de la cabeza. Hasta aquí ya tenemos esta capucha con la orejita. Obviamente nos tocaría colocar el forro. Pasemos al forro. Vamos a enfrentar cara con cara y cosemos todo el ruedo de la cabeza. Una vez pasada esta costura haremos unos cortes, unos piquetitos para que al momento de voltear quede muy bien. Ahora vamos a enfrentar cara con cara el forro con la capucha para pasar costura por toda la abertura. Volcamos al derecho y ya tenemos armada esta capucha. Pasemos a la pieza delantera. Tenemos estas 2 piezas, vamos a unir, para ello enfrentamos derecho con derecho. Vamos colocando alfileres por todo este recorrido. Una vez que colocamos alfileres vamos a pasar costura a 1 centímetro. Con este paso nos quedarían las 2 piezas de esta manera. Pasemos a la parte posterior. En la parte trasera decidí colocar una colita. Para ello corté un círculo más o menos de 8 de largo. Eso depende mucho del tamaño de la cola que desees. Luego hilvanamos por todo el contorno a mano con una puntada larga. Una vez que pasamos esta puntada vamos a jalar del hilo y pues como ven más o menos va a quedar de esta manera. Dentro de esta vamos a colocar algodón o napo. Luego vamos a ajustar lo más posible
Aquí tenemos la pieza posterior. Esta pieza vamos a enfrentar cara con cara y vamos a colocar esta colita o este rabito que hicimos. Primero definimos dónde vamos a colocar, a qué altura. Más o menos puse unos 10 centímetros a partir de la línea de tiro. Vamos a colocar entre estas dos piezas. Entonces vamos alfilereando y pasamos costura recta y luego pasamos sobre o puntada zigzag. Aquí ya pasamos esta costura y más o menos de esta manera quedaría. Es momento de unir estas dos piezas, el delantero con el posterior, enfrentando cara con cara para unir los hombros. Vamos a pasar costura recta, luego pasamos sobre. Por aquí yo ya pasé esta costura, ahora nos tocaría unir la manga. Este paso es súper sencillo, ya realizamos en muchos videos. Enfrentamos cara con cara. Vamos a colocar alfileres y pasamos costura recta a 1 centímetro y luego pasamos sobre o puntada zigzag. Ya casi nos queda este enterizo, pasemos al costado o lateral. Como siempre vamos a enfrentar cara con cara, hacemos coincidir esta costura de sisa y pues ahí vamos a pasar costura. Iniciando desde la manga, pasando por todo el cuerpo hasta la basta. Muy bien, aquí ya cosimos los costados o laterales. Ahora vamos al tiro delantero, enfrentamos cara con cara y hacemos coincidir esta costura. Pero antes debemos pasar por separado costura over o puntada zigzag para que no se deshilache y sea mucho más fácil coser. Todo este tiro delantero no vamos a cerrar, sino que vamos a medir con esta tira que tenemos para los botones. Vamos a dejar a los extremos 1 centímetro para la costura y en la parte inferior también. Y es ahí donde vamos a coser, o sea, a partir de ahí. Perfecto, ahora nos toca pegar esta capucha al cuerpo. Hacemos coincidir el centro de la costura, o sea, en el escote. Vamos alfilereando por todo el recorrido de escote posterior y delantero para poder pasar costura. Después de pegar esta capucha al cuerpo, decidí colocar una cinta para tapar esta costura. Vamos a pasar esta costura por encima de la costura anterior. Es una cinta de algodón que no molesta para nada. La puntada para esta debe ser una puntada larga, digamos una puntada de 4 a 4.5 longitud de puntada. Algo así quedaría. Ahora vamos a cortar el exceso de tela, el margen que nos quedó del gorro y del enterizo, lo más pegado posible a la costura, pero ojo, sin cortar la costura. Perfecto. Ahora esta cinta vamos a mandar hacia la parte inferior, o sea, hacia el cuerpo, de forma que tape la costura. Pasamos unas puntadas para sujetar esta cinta por el otro extremo. Muy bien, entonces algo así nos quedaría en el cuello con este acabado, ya no se ve la costura. Pasemos a estas piezas de botones y de ojal. Vamos a doblar de mitad, enfrentando cara con cara y vamos a coser el inicio y el final con costura recta. Una vez que pasamos esta costura recta, vamos a eliminar un poco por aquí por la esquina para que al momento de voltear nos quede muy bien. Volteamos al derecho, luego pasamos costura over o puntada zigzag por esta abertura. Perfecto, ahora vamos a pegar esta pieza en esta abertura. Vamos a iniciar desde el cuello. Miren por acá, iniciamos por encima de la capucha.
Vamos alfilereando por toda esta abertura. Luego pasamos costura. El mismo paso se debe hacer en la otra abertura. Así quedaría este cruce para los botones y ojales. Aquí aprovecho en pegar la entrepierna haciendo coincidir la costura de los tiros. Muy bien, por aquí, por este cruce que dimos, vamos a pasar unas puntadas sujetando esta pieza al enterizo. Vamos con el puño para esta manga. Primero vamos a medir el contorno total de la boca de manga. También vamos a medir el contorno total de la boca de botapié o del tobillo. El material que vamos a usar para los puños puede ser RIP o ya sea del mismo material. Depende mucho si este material que estás usando tiene elasticidad. En mi caso, como este material tiene elasticidad, haré con esta misma tela. Entonces, para este puño vamos a sacar 2 piezas de la medida que nos dio menos 10 centímetros. El ancho debe ser de 12 a 10 centímetros aproximadamente. Esta pieza doblamos de mitad y cerramos la abertura. Ahora vamos a doblar una vez más, pero de esta manera. Es momento de colocar en la basta del pantalón. Vamos a introducir y luego vamos a hacer coincidir la costura de costado o lateral. Jalamos esta pieza hasta que quede proporcionado. Lo más posible colocamos alfileres. El mismo paso haremos en la manga. Ya para finalizar nos tocaría colocar los botones y hacer los ojales. Con este paso ya terminamos. Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Muchas gracias, hasta un próximo tutorial.